El final de todos los tiempos, ¿cómo va a ser el tiempo de redención para Ismael? ¿Cuál es el proceso para Ismael? ¿Por qué puerta va a entrar Ismael? Si nos habla de 12 tribus y nosotros somos injertados, entonces la pregunta es, ¿dónde Ismael se tiene que injertar? Y hoy vamos a hacer ese estudio. El plan de redención de Ismael, pero vamos a mirarlo desde un principio, el comportamiento, la actitud de Ismael, los procesos que vivió Ismael, quién es Ismael hasta el día de hoy, el comportamiento de Ismael, cómo va a ser el tiempo final para Ismael también, porque se supone que Ismael también va a ser tratado. No solamente va a ser tratado la angustia de Jacob, o el remanente de Efraín, o la casa de Israel. Vamos a ver cómo va a ser tratado Ismael también, para doblegarle ese orgullo que tiene también, y lo que ellos muestran a nivel de los países árabes, que pareciera como ellos se comportan y la actitud que ellos tienen, pues alguno preguntaría, bueno, ¿cómo va a ser el trato para él también, para que él entre también al plan de salvación? Comenzamos. Génesis 25, 12, 18. Dice, estos son los descendientes de Ismael, hijo de Abraham, que le dio a luz a Agar, la egipcia, sierva de Sara. Aquí vamos a mirar profecías escondidas, como siempre les he enseñado, y como lo hemos venido estudiando, hay puntos que el Padre nos muestra, pero a veces los pasamos por alto. Estos son los descendientes de Ismael, hijo de Abraham, que le dio a Agar, la egipcia, sierva de Sara. Estos son los nombres de los hijos de Ismael. Por sus nombres, según sus descendientes, el primogénito de Ismael fue Nebayot. Después le nacieron Kedar, Adbel, Misbaz, Misa, Dusá, Masá, Adá, Temar, Getur, Nafis, Kedemá. Estos fueron los hijos de Ismael y sus nombres, sin contar las mujeres. Según sus aldeas y campamentos, 12 jefes, según sus naciones. Y dice que los años de vida de Ismael fueron 137, falleció y fue reunido a su pueblo, y sus descendientes habitaron desde Javila hasta Shur, que está frente a Egipto, en dirección a Shur. Se estableció pues frente a todos sus hermanos. En pocas palabras, la mayoría de los países árabes se establecieron frente a sus hermanos. ¿A cuáles hermanos? A Israel. A Israel. Todos los países rodean a Israel, las 22 confederaciones. Pensar que Abraham decidió darle una ayuda a Yahweh, que era aconsejado por su esposa, Sara, decidió adelantarse a Yahweh en cuanto al cumplimiento de su promesa. Ellos determinaron darle esa ayudita a Yahweh, haciendo que Abraham concibiera un hijo por medio de Agar, la esclava egipcia, de su esposa. El niño nacido de esa unión fue nombrado Ismael, que significa Yahweh lo escuchará. No se le olvide este nombre hasta el final de la enseñanza. Yahweh lo escuchará. ¿Y ese nombre quién lo puso? Lo puso Yahweh mismo. Ese no lo puso Abraham, lo puso el mismo Yahweh cuando envió al ángel, porque él se llamará Ismael. Y cuando le está diciendo él se llamará Ismael, significa que Yahweh, al final de los tiempos, Yahweh lo escuchará. La semana pasada hablamos de la doble porción para Efraín, o mejor traducido, el poderoso escuchará. Y hemos aprendido que la voz de la aflicción de Agar fue escuchada por el Eterno, y precisamente por eso el niño recibe el nombre en Génesis 16:11. Luego el Eterno escuchó la voz del joven cuando estaba llorando al estar a punto de morir. Génesis 21:17. Entonces Ismael, el hijo del apresuramiento, Ismael, el hijo del apresuramiento de Abraham. Acuérdense que Abraham se apresuró a hacer lo que la esposa le dijo, cuando él ya le había dado una promesa anticipada. Por eso se llama el hijo del apresuramiento, que hizo algo fuera de la voluntad de Dios. Entonces es el hijo del apresuramiento de Abraham y Sara en cumplir el propósito de Yahweh con recursos humanos. Sin embargo, al considerar este pasaje descubrimos que este varón no quedó en el olvido divino. Este relato justamente tiene el propósito de demostrar el cumplimiento pleno de la promesa del Eterno a Abraham en lo referente a su simiente. ¿Se acuerdan del pacto de las dos mitades? No lo olviden tampoco. Y también, anótelo, el nombre, anote, el pacto de las dos mitades, por si a mí se me olvida al final, usted me lo recuerda. En lo referente a su simiente y también a Agar, de convertir la descendencia de Ismael en una nación. Recordemos lo que hemos ya estudiado cuando Agar concibió, entendió esto como una elevación a su estatus
y no estaba dispuesta a ser la sirvienta de Sara. Por eso fue que Sara tuvo que reconfirmar su autoridad sobre Agar, reconfirmar su autoridad sobre Agar, tratándola con duro rigor, que en el hebreo es geburá, con duro rigor. Por esto Agar huyó, y entonces el Eterno mandó a un ángel a persuadir a Agar para que regrese. El ángel le dijo que tendría un hijo, Ismael, quien sería un poder muy grande en el mundo, describiendo su grandeza, el mensajero celestial sobre la vida de Ismael. Por eso en Génesis 16:12 dice: y será un hombre salvaje, su mano, su violencia estará contra todos, y la mano y la violencia de todos estará contra él. Hasta nuestros días igual vivirá, sin ser molestado entre sus hermanos. Hasta el día de hoy vivirá sin ser molestado entre sus hermanos. ¿Quién se mete con los árabes? Nadie. Ellos infunden respeto donde van a cualquier lugar del mundo. Por eso dice que nadie se mete con ellos. Bueno, entonces surge la pregunta: ¿violencia hacia quienes fuera de Israel? El Islam es la religión de los musulmanes en que creen que Alá es Dios. Primer pensamiento de ellos: creen que Alá es Dios, el Todopoderoso y el único creador del mundo. No tiene hijos ni hijas. Por lo tanto, su religión no acepta a Yeshua como hijo de Yahweh. Aún cuando si crees en los profetas y sus mensajes, Mahoma fue el último y el más grande. Y Jesús fue un líder para su tiempo. Jesús fue un líder para su tiempo. O sea, a Mahoma los árabes lo ven como un profeta del tiempo, pero no el salvador del mundo. Por eso dicen que Mahoma fue el último y el más grande. Y Jesús, imagínense, Mahoma fue el último y el más grande. Y Jesús fue un líder para su tiempo. Dice que la religión musulmana fue fundada por Mahoma en el siglo VII, en el año 700, entre el 600 y el 700. Y tiene dos ramas principales: los sunitas u ortodoxos de tradición, seguidores de los primeros califas, sucesores de Mahoma, y los chiitas, seguidores del yerno de Mahoma, Ali. Vuelvo y lo repito: tiene dos ramas principales: los sunitas, ortodoxos de tradición, seguidores de los primeros califas, sucesores de Mahoma, y los chiitas, seguidores del yerno del profeta Mahoma, que se llamaba Ali. Él también formó su rama, él no se quedó así nomás. Entonces démonos cuenta que los sunitas y los chiitas vienen desde hace más de 1300 años. Esto no es nuevo. Como así como Satanás distorsionó la religión católica y muchas, también el Islam o los musulmanes también fueron manipulados por un demonio llamado Gabriel para ese entonces. Dice que sus diferencias son doctrinales y políticas, las cuales en la actualidad se han acrecentado por actuales tensiones entre Arabia Saudita e Irán. Los sunitas representan el 90% del mundo musulmán, con 1.200 millones de fieles hasta el día de hoy. 1.200 millones de fieles. Y los chiitas son solo 100 millones. En contraste, en este estudio presentamos una descripción breve de cada una de estas ramas del Islam y sus diferencias básicas. Los sunitas son los practicantes de la corriente propia del Islam, los cuales siguen la tradición sunnah después de la muerte del profeta Mahoma. Recuerden que estamos hablando entre el 600 al 700. Aquí me da una fecha del 632. Los sunitas respetan el Corán, libro sagrado de los musulmanes, y siguen la colección de dichos y hechos que se le atribuyen. Parten de la idea de que la autoridad religiosa los ostentan los compañeros de Mahoma, y esa es una cultura sabajá, con H, sabajá. Por lo tanto, son seguidores de los primeros califas. Cuando hablamos de califas, hablamos de jeques, líderes en gran potencia para ese tiempo, o líderes nómadas. Dice que la mayoría de los musulmanes siguen los preceptos de esta doctrina, y se calcula que de los 1.200 millones de musulmanes que existen en el mundo, que es el 90%, pertenecen a esta comunidad, por lo que se estaría hablando alrededor de 1.200 millones de fieles. El sunismo es la gran corriente actual entre los musulmanes presentes en países como Arabia Saudita, su principal bastión, Arabia Saudita, Siria, donde la mayoría, aunque no gobiernan,
Omán, Afganistán, Pakistán, Jordania, Kuwait, Yemen, Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Túnez, Qatar, Libia y Turquía. Son territorios de Ismael. Son territorios de Ismael porque los otros territorios los tomó Edom y Ismael, una combinación. Pero estos como tal son descendientes de Ismael. Dice que la tradición suní se hace hincapié en la importancia de la religión en la formación de políticas públicas en los siguientes preceptos. 1. Los 4 primeros califas eran los legítimos gobernantes de la comunidad primitiva. De ellos se derivan los 4 principales escuelas del sunismo. La fe y las obras son inseparables. Eso piensan los musulmanes. La fe y las obras son inseparables. Por eso ellos son tan amplios a nivel del mundo y compran la conciencia. Todo ocurre según el plan divino. Todo ocurre según Alá. Yahweh o Dios será visto en la vida después de la muerte, y el profeta y su revelación son la máxima autoridad. Dios será visto en la vida después de la muerte, y el profeta, su revelación, será la máxima autoridad. Chiitas. Los chiitas son los practicantes de esta corriente propia del Islam, que sienten devoción por la familia del profeta, en particular por Ali. Recuerden que Ali es el yerno. Y sus 2 hijos, Hassan y Hussein. Los chiitas se consideran a Ali como el primer sucesor del profeta y estiman que tanto él como sus 11 sucesores, imanes, son modelos a seguir. Cuando hablamos de imanes, estamos hablando de gente con alta jerarquía, esa gente que tiene tanta cantidad de plata para comprar equipos de fútbol y todo lo que usted escucha. Ellos son los imanes. Pero cuando ellos se presentan, no se presentan como los imanes, sino como los dueños, de otra manera los tratan. Pero como tal, son imanes que se representan que tienen el poder y la economía para mover todo el dinero a nivel del mundo. Jeques. No, es otra muy diferente, va más por encima. El imán va más por encima que el jeque. Dice que el Islam chiita posee un clero jerárquico con religiosos de distintos rangos, imán y ayatollah. ¿Se acuerdan del ayatollah Khomeini? Bueno, los que nacieron en el 80. Y imán. Ellos son los que se encargan de dictaminar leyes o regir leyes nuevas, o tomar el Corán con sus 114 capítulos y sus chairas y hacerle cambios, como la religión y el cristianismo, o como lo hicieron por un tiempo con la Biblia. A la Biblia la manipularon y le hicieron cambios. Pues resulta que el Corán también ha tenido manipulaciones durante muchos años atrás. Depende del imán o depende del ayatollah. Ellos dicen: establecemos esta norma, parece ser que lo que dijo Mahoma no nos gustó, entonces la vamos a cambiar por esta otra regla. Por eso constantemente el Corán vive teniendo variaciones. O sea, es un Corán restaurado. Y se consideran que el 10º sucesor del profeta, que ha desaparecido, volverá a la tierra para instaurar la justicia y la paz antes del día del juicio final. Los chiitas son minoría frente a los sunitas, ya que se estima que sus preceptos son seguidos entre 150 y 200 millones de musulmanes distribuidos en Irán, Azerbaiyán, que es un aliado de Israel. Azerbaiyán es un aliado de Israel que le produce o le da petróleo. O sea, el mayor productor de petróleo para Israel es Azerbaiyán, y es un aliado. Es uno de los pocos musulmanes o países musulmanes, que es una isla, que están aliados con Israel. De resto, Bahrein, Irak y el Líbano. La creencia chiita hace hincapié en el poder del ayatollah, líder espiritual. Los ayatollas son los líderes espirituales, como en Irán. Irán no tiene como tal un presidente que manda, sino el que manda es el ayatollah, el líder. Por eso cuando sale ese señor en los videos, normalmente el que habla es el líder sacerdotal en Irán. El presidente no es el que rige allá es el líder, el ayatollah. Y ustedes han escuchado que sale diciendo siempre Israel. Dicen que la creencia chiita hace hincapié en el poder del ayatollah, líder espiritual con poderes ejecutivos en el estado al cual se consideran inefables en todos los asuntos. Los imanes son considerados intermediarios entre Yahweh y su pueblo, o sea, como hacía antiguamente el sumo sacerdote. Y para ellos es el mediador entre Alá y el pueblo musulmán. O sea, ellos también tienen algo muy parecido a lo que el pueblo de Israel en un principio el Padre les había otorgado. Entonces dejen cuenta que hay mucho parecido en lo que pasó con el pueblo de Israel, a un parecido a lo que le pasó al pueblo musulmán o islam.
Esperan la llegada del 10º imán, que se convertirá en líder musulmán, y dice que el Mesías que vendrá para instalar el reino de Dios en la tierra de pecado. O sea, ellos lo ven como que alguien que va a venir a instar una regla y unas leyes aquí en la tierra y para juzgar el pecado. Eso piensan los árabes, los musulmanes. Como se puede apreciar, existen diferentes importantes entre estas dos corrientes o doctrinas del Islam, los cuales se resume a continuación. Para los sunitas los imanes son de tanta importancia, pero para los chiitas los imanes son respetados y venerados, por ser intermediarios entre Dios y el pueblo. No sé si ustedes se han dado cuenta o vieron algunos videos cuando ellos mataban judíos, Alá es grande, Dios es poderoso, decían, a medida que iban matando judíos decían Dios es poderoso, porque desafortunadamente a ellos los adoctrinaron de la manera incorrecta, porque si ellos supieran la verdad no estuvieran haciendo eso. A pesar de que hay una parte en el Corán, la Surra 5, dice que dijo el profeta Mahoma, la tierra le pertenece a Israel. En un principio el profeta Mahoma dijo la tierra le pertenece a Israel, pero después de que hubieron variaciones quitaron ese texto de Mahoma y dijeron la tierra no le pertenece a Israel, la tierra le pertenece a Ismael, y utilizan el texto de Génesis. Entonces por eso es la pelea, pero como tal Mahoma sí sabía que la tierra sí le pertenecía al pueblo de Israel, pero con el tiempo le hicieron variantes. Entonces den cuenta que Satanás manipuló el trayecto y el camino para esa religión, como lo ha hecho con todas las religiones híbridas que han aparecido. Cada una defiende lo suyo. Dice que los chiitas creen en el poder del ayatolá, líder espiritual con poder político, pero para los sunitas no existe esta unión entre los líderes espirituales y el poder político. Para los chiitas la sucesión es un derecho exclusivo de la familia del profeta, pero para los sunitas la sucesión de autoridad religiosa la ostentan los compañeros de Mahoma, los kurdos. Esa es la tercera rama que aparece, pero es la más débil. Y esa le hace guerra a los chiitas y a los sunitas. Los kurdos son un pueblo mayoritariamente musulmán sunita, no árabe, con una lengua relacionada con el persa. Nació en Irán y que habita en las regiones montañosas fronterizas entre Armenia, Irak, Irán, Siria y Turquía. Ya esta es una tercera rama, pero es la tercera rama más pequeña en cuanto a religiones y sectas del Islam. Y eso lo conforman la mayoría de grupos, son grupos pagados por los gobiernos para enfrentar los mismos grupos terroristas. O sea, son grupos que se venden al mejor postor a nivel de los países árabes. Mercenarios. Sí, ISIS nació de una contratación de Estados Unidos para destruir o matar a Saddam Hussein. De ahí nació ISIS y se le atribuye ese nombre, cuando mataron a Saddam Hussein, porque ese era un grupo mercenario tal cual como los que uno ve hoy en día. Dice que Ismael, por eso Génesis 16:12, Ismael fue bendecido por los cielos de tal manera que 12 príncipes, cada uno de una tribu, salieron de su lomo. Esto confirma la promesa de Abraham a Agar sobre su futuro. Ojo con lo que viene, Génesis 17:18. La respuesta de Abraham a la sorpresa: entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su alma: ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijo? Y ya Sara de 90 años ha de concebir, dijo Abraham a Yahweh. Ojalá, miren bien en su texto, dice: ojalá Ismael viva delante de ti. ¿Dice así? Pues bueno, vamos a mirar en el contexto morfológico hebreo antiguo qué es lo que Abraham estaba diciendo. La verdadera interpretación es que su descendencia viva y sobreviva todos los días del mundo. Lo que Abraham temía era que con el nacimiento de su verdadero heredero pudiera yo causar la muerte de su hijo Ismael. Al nacer Isaac, el temor que él tuvo fue: va a morir Ismael, porque él dijo que iba a nacer el hijo de la promesa. Entonces, como dijo que iba a nacer el hijo de la promesa, Abraham en su alma, en sus sentimientos, dijo: entonces lo que Dios está tratando de interpretar, y él lo tomó así, es que mi hijo Ismael tiene que morir, para que no sea estorbo ni sea oponente para mi hijo Isaac. Que su descendencia viva y sobreviva todos los días del mundo. Lo que Abraham temía era que con el nacimiento de su verdadero heredero pudiera yo causar la muerte de su hijo Ismael, que ya tenía 13 años, y en 13 años el cariño es verdadero.
Por lo tanto, lo que la expresión constituye es una rogativa por la vida de su hijo Ismael. No estoy diciendo que Abraham no estaba feliz con el nacimiento de Isaac. Lo que él amaba a su hijo pequeño, desde luego él amó a Isaac, y no hay ninguna duda sobre ello. Sin embargo, él lo que había amado a Ismael durante 13 años. Y antes de escuchar algo sobre Isaac, durante esos 13 años, no había esperado que nadie más ocupara su lugar. 13 años es un tiempo muy largo. Y durante todo ese tiempo Ismael había sido su único hijo heredero. Desde luego, después de ese nacimiento sobrenatural de Isaac, Abraham supo, más allá de cualquier duda, que hijo había de ser el hijo de la promesa. Pero necesitamos recordar que él todavía amaba mucho a Ismael. Y este lazo, el lazo de su enorme amor hacia ambos hijos y el plan de Yahweh. El amor hacia ambos hijos, pero había un plan de Dios en medio de esto. Por eso en Génesis 17:20 dice: y en cuanto a Ismael, te he oído. Y aquí yo lo bendeciré, y lo haré fecundo, y lo multiplicaré en gran manera. Engendrará 12 príncipes, y haré de él una gran nación. Génesis 21:13. Y también al hijo de la sierva haré una nación, por ser tu descendiente. Miren lo que le dice a Abraham: por ser tu descendiente. Y acuérdense que había habido un pacto que era el pacto de las dos mitades. Y Yahweh no se podía retractar. Después del pacto de las dos mitades, porque Yahweh juró por sí mismo. Entonces no podía echar para atrás con la decisión, ni tampoco podía matar a Ismael. Por eso la muerte de Ismael fue natural. No fue ni por violencia, ni por guerra, ni por nada. Fue una muerte natural porque Yahweh le había dado una promesa. ¿A quién? A Abraham. Entonces, el padre se vio comprometido a guardar la vida de Ismael durante muchos años porque Ismael era hombre de guerra. Y se supone que todo hombre de guerra, el final es desastroso. Génesis 21:18. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Ismael tomó una esposa egipcia. Génesis 21:21. Y habitó en el desierto de Parán, y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto, y se convirtió en el padre de 12 tribus. Estas tribus se convertirían en el núcleo de los pueblos árabes, un pueblo con mezcla de sangre semítica y egipcia. Otras tribus árabes rastrean su origen a los 6 hijos de Abraham, que nacieron de la segunda esposa, Ketura. Génesis 25:1-4. Entonces vemos que 3 veces el Eterno prometió que iba a hacer a Ismael una gran nación. Y en el texto que nos ocupa vemos que el Eterno es fiel para cumplir su promesa. Sus descendientes fueron también 12 patriarcas. El número requerido en la antigüedad para que los clanes familiares pudieran comenzar la formación de una nación. Por todo esto, con el tiempo, la descendencia de Ismael se convirtió en una nación identificable, étnica, cultural y territorialmente poderosa a nivel del Medio Oriente. En este pasaje vemos cómo se indica que los ismaelitas tenían una organización política bien definida. Algunos son de vida nómada y otros son seminómadas. Es decir, que en su territorio se organizaban aldeas y campamentos para ese entonces. Se especifica que su territorio geográfico le fuera asignado desde Jávila hasta Shur, es decir, un territorio frente a Egipto y en dirección al camino a Siria en la península del Sinaí. Esta asignación territorial está fuera de Canaán, lo que aseguraba la ausencia de disputa territorial con Isaac. O sea, le dio todos los territorios cercanos, pero a Isaac le guardó el territorio de Canaán. O sea, guardó a Ismael, pero también guardó a Isaac. Dese cuenta el doble compromiso que le tocaba a Yahweh, para que no hubiera esa contienda y ese enfrentamiento entre la misma familia, como lo hemos venido viendo hasta el día de hoy. Dura tarea le tocó al padre, claro, porque sostener un hombre de guerra, que era Ismael, juntado con Esaú, que era hombre de poder en el mundo. Entonces, cuando se juntaban esos dos, era una bomba peligrosa, pero aún así el padre guardaba tanto a Edom y a Esaú, tanto a Esaú como a Ismael, pero también guardaba a los descendientes de Israel. Entonces, en ese momento el padre constantemente tenía que estar interviniendo, y en esas intervenciones el que causaba la muerte era el mismo Eterno, no el pueblo de Israel. O sea, trayendo corrección y trayendo disciplina en cuanto a la vida de Ismael y en cuanto a la vida de Esaú. Dice que Ismael, en los términos nuevos de ser reunido a su pueblo, los ismaelitas, serán mencionados varias veces en la Torá, ya que mantuvieron una relación estrecha con los israelitas.
En nuestros días podemos contemplar cómo el Eterno ha sido fiel a esas promesas y en la actualidad hay 22 confederaciones árabes con una población de 675 millones de habitantes de personas. Los árabes ocupan un total de 12.9 millones de kilómetros, la totalidad de países de habla hispana del hemisferio occidental de territorio rico en petróleo. En contraste, solo del pueblo llamado Israel, una población de 8 millones de personas que están aperturadas en 20.700 kilómetros. A 12.9 millones de kilómetros contra 20.700 kilómetros que tiene solo Israel, no tiene más. Y aún así el Padre sabe cómo cuida a Israel, pero también sabe cómo trata a Ismael. Entonces, si no hubiera control de parte de Dios, esto se hubiera salido de las manos hace mucho tiempo. Ustedes saben que Ismael ladra, pero no, el Padre lo tiene ahí, para el día de su juicio. 20.700 kilómetros de espacio es una proporción de población de 43 a 1 y una proporción de tierra de 662 a 1. Los árabes ciertamente han sido bendecidos, pero por su ignorancia la cambian a maldición por desechar a Israel en el diseño celestial del Eterno. Por desechar a Israel en el diseño celestial del Eterno. Dice que la bendición sobre Ismael no implica solamente la multiplicación de sus descendientes para que sean muchos y prósperos en el mundo, sino también una dimensión espiritual. Y esa bendición está reservada de una manera especial para los últimos tiempos, cuando el Islam sea quebrado. Y aceptemos un código importante. Ismael era el hijo de Abraham, pues bien la cualidad más grande de Abraham fue la benevolencia. Abraham fue alrededor del mundo, es un pensamiento, fue alrededor del mundo. ¿En qué sentido? En que ya todo el mundo habla de Abraham. Por eso dice, fue alrededor del mundo. En un sentido que ya de Abraham se habla en todo el mundo. Enseñado que Yahweh es infinitamente benevolente, misericordioso y la fuente de todas las bendiciones. El Eterno no practica benevolencia como la respuesta al comportamiento humano. Hace el bien simplemente porque Yahweh es top bueno. El mundo está basado en pura benevolencia. Salmo 83:3. Asimismo Abraham enseñó que la esencia de este bien que el Eterno da sin razón alguna es el hecho de que Él nos da una oportunidad. Yahweh le da al hombre la oportunidad de obtener el bien verdadero, al perfeccionarse espiritualmente por medio de sus esfuerzos, en aprender los secretos del cielo, y así llegar a elevarse hasta el punto que se gana el derecho de estar conectado con el Creador. Y reflexionando en lo dicho en el párrafo anterior, entendemos que el mundo pudo haber sido fundado con pura benevolencia, pero estaba planeado para acabar en pura justicia. Por eso también comprendemos que Ismael internalizó solamente la primera mitad del mensaje de Abraham y estaba más que listo para recibir la infinita bondad de Yahweh, pero no estaba preparado para tomar el desafío que la acompañaba. Sin embargo, leemos en el pasaje la expresión, entonces, él expiró por última vez cuando murió Ismael. El intérprete Claudio Josefo dice que la palabra hebrea ha sido traducida como expiró, es gebijá en el hebreo, que se usa o es usada en referencia a que Ismael terminó siendo un hombre justo. Así que Ismael murió como un hombre justo, un sadik. Y esto tiene un alto grado profético de injerencia para los últimos días de esta era que vale la pena considerar. Ismael al final murió como un justo. Entonces eso nos va a llevar a pensar cuál va a ser el último tiempo para Ismael. Buscar la justicia. Acuérdense que en Génesis el Padre nos está hablando el final de toda la historia. Lo que pasa es que a veces pasamos por alto las palabras y el contraste de los pensamientos en cuanto a lo dicho de cada hombre para ese tiempo. Si lo recordamos bien al inicio de este estudio, he dicho que Ismael significa el poderoso escuchará, ¿cierto? Interesante es decir que Ismael actual sabe gritar. Ustedes se han dado cuenta que los árabes hablan gritando, todos lo hacen gritando, y el idioma de ellos es mucho más acelerado que el judío. El israelita como tal habla acelerado, pero el árabe como tal habla arrebatado. No sé, como el costeño y el antioqueño. ¿Quién es más arrebatado? El costeño. Entonces, algo así como para ir mirando cómo es la cultura de los árabes en su manera de hablar. O sea, los que han hablado con árabes saben de lo que yo estoy diciendo. Ellos dicen que saben gritar. Sus descendientes, los pueblos árabes, gritan mucho, ¿sí o no?
Y esto es porque el Eterno ha capacitado esta etnia para gritar. Y he aquí pues que el nombre de Ismael encierra una profecía sobre su fin. Él gritará y el poderoso escuchará su grito. Ustedes se han dado cuenta cuando ellos atacan, que uno dice que están hablando. Pues esa gritadera que ellos tienen para la violencia, esa va a ser la gritadera final para pedir misericordia. Por eso al Padre no se le escapa aún los lenguajes, los dichos y los modismos, que eso a veces lo pasamos por alto. Veamos más con este detalle esto. Las Sagradas Escrituras anuncian que el Eterno derramará juicio sobre las naciones árabes en los tiempos del fin por su hostilidad hacia los judíos y hacia Israel, y por su intento de reclamar como propia la patria israelita judía. Y entonces vamos a considerar un ejemplo de el Salmo 83, 4, 12, lo hemos leído, yo creo que ese nos lo enseñó muy bien en la escuela, Cristian Araujo nos lo enseñó, de cómo era cada punto, cada etnia, cada tribu, cada territorio, y se habló en base a que cada uno en qué país estaba establecido, cuál era la tarea de cada territorio en base a atacar a Israel. Eso está en el Salmo 83, 4, 12, pero también en el profeta Joel 3, 19, Egipto se convertirá en desolación y Edom en desierto desolado, por la violencia hecha a los hijos de Judá y a la casa de Israel, porque en su tierra derramaron sangre inocente. Eso está en el Salmo 83, 4, 12, que esa es una profecía del rey Asaf para ese tiempo, si no estoy mal. Por ello es que primero Ismael dará un grito de ayuda, como aquella vez que cuando estaba a punto de morir, porque muchos males vendrán sobre los países árabes en los últimos tiempos, como viera y anunciará el profeta Daniel. En el profeta Daniel 11, 40, 44 dice así: y el tiempo del fin del rey del sur, de Egipto, se enfrentarán con él y el rey del norte, Siria, lo atacará en carros, jinetes y con numerosas naves. Entrará en sus tierras, las invadirá y pasará. También entrará a la tierra hermosa, y muchos países caerán, mas estos serán librados de su mano: Edom, Esaú, Moab, las hijas de Lot, y lo más selecto, los hijos de Amón, la actual Jordania, que ese es uno de los países más cercanos a Israel, extenderán su mano contra otros países, y la tierra de Egipto no escapará. Dese cuenta que en este momento Egipto no ha tenido tierras y se ve muy tranquilo y nadie se mete con él, pero al final de los tiempos el Padre va a preparar una revuelca entre los mismos países árabes. O sea, la guerra va a ser otra vez como lo que estamos viendo ahorita entre judíos edomitas y el grupo Hamas, palestinos, ismaelitas, pero aquí no estamos hablando de grupos de guerrilla, sino estamos hablando de naciones contra naciones. Y ver a Egipto en una guerra final es como ilógico, porque Egipto no se mete con nadie. Egipto es un país intermediario en este momento entre Israel y los grupos terroristas, pero el Padre dice que con ellos también viene un proceso. ¿Por qué? Porque para el plan de salvación se necesita que el Padre trate el mundo, pero también trate a los descendientes de Ismael. Por eso la tierra de Egipto no escapará tampoco. Se apoderará de los tesoros ocultos de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto. Los libios, que ese es un país fronterizo con Israel. Etíopes están al sur, es un país cercano a Egipto, es un país africano. Seguirán sus pasos, pero rumores del oriente y del norte lo turbarán, y saldrán con gran furor para destruir y aniquilar a muchos. Daniel 11, 40 y 44, esa profecía se la dio Yahweh para el tiempo final, antes de la guerra de Armagedón. Los países árabes, especialmente Egipto, tendrán muchos sufrimientos por las guerras que vendrán al tiempo del fin. Esto producirá un grito muy grande entre ellos, pero el grito irá cambiando y se producirá un grito muy distinto en la boca de Ismael. En lugar de gritar con odio contra su hermano Isaac, y echarle la culpa por todo lo que le pasa a él mismo, o gritar por el sufrimiento de las guerras que está viviendo, empezará a clamar al cielo, no al falso Dios del Islam, sino al poderoso Yahweh de Israel, es su nombre. A esa condición el Padre va a permitir que los países árabes caigan también. Y uno se preguntará, ¿cómo va a hacer eso? Sabemos que Yahweh es poderoso, y Él lo va a hacer. Él va a doblegar el orgullo del poderío árabe. Si ustedes miran, los árabes son la gente más influente, pero también son los más arrogantes, porque ellos le están demostrando al mundo que tienen el dinero para esclavizar. En el deporte, todos esos esclavos que tienen, o en cualquier deporte a nivel del mundo, o las grandes empresas. Es más,
Es tanto el poderío de los países árabes que ahorita se están aliando con este presidente de China. Se están aliando, que China es una potencia mundial ahorita que está por encima de todos. Y China está trabajando a la par con los países árabes. Dinero, tecnología, tecnología, dinero, dinero, petróleo, petróleo, tecnología. Y todos los países alrededor están quedando ahí relegados. ¿Por qué? Porque es que había una promesa ¿para quién? Para Ismael. Así al igual que Israel, un remanente de los árabes emergerá de su sufrimiento con sus almas vuelto hacia el único Yahweh verdadero. Jeremías 12, 14, 17. Así dijo Yahweh con todos mis malos vecinos. ¿Qué tocan? Jeremías 12, 14, 17. Así dijo Yahweh contra todos mis malos vecinos que tocan la heredad que hice poseer a mi pueblo Israel. He aquí que yo los arrancaré de su tierra, y arrancaré de en medio de ellos la casa de Judá, y después que los haya arrancado volveré, tendré misericordia de ellos, y los haré volver cada uno a su heredad, y cada cual a su tierra. Y si cuidadosamente aprendieren los caminos de mi pueblo para jurar en mi nombre, diciendo, vive Yahweh, así como enseñaron de mi pueblo a jurar por Baal, ellos serán prosperados en medio de mi pueblo. Mas si no oyeren, arrancaré a esa nación sacándola a la raíz y destruyéndola, dice Yahweh. Entonces, según Isaías 19:22, el Elohim de Abraham escuchará y responderá tal como lo anunciaba el profeta Isaías. Y Yahweh herirá a Egipto, herirá pero lo sanará. Y ellos volverán a Yahweh, y él les responderá y los sanará. O sea, lo va a herir, va a escuchar el grito, pero a la postre lo va a sanar nuevamente. Así, después de haber recibido esa maravillosa sanidad del Elohim de los hebreos, de los hijos de Ismael, así después de haber recibido esa maravillosa sanidad del Elohim de los hebreos, los hijos de Ismael elevarán otro tipo de grito, el cual ha sido escrito por el profeta Isaías de este modo. Isaías 42, 11, 12. Levántate, o levanten la voz del desierto. Su ciudad, las aldeas donde habita Cedar, el segundo hijo de Ismael. El segundo hijo de Ismael, habitante de Cedar, el segundo hijo de Ismael. Canten de júbilo, habitantes de Sela. Desde la cima de los montes griten de alegría. Den gloria a Yahweh y proclamen en las costas su alabanza. Isaías 42, 11, 12. El oráculo es bien claro. El último grito de Ismael será un grito de alabanza al Eterno, el Elohim de Israel, que no ha puesto su nombre en la Meca, sino en Jerusalén. Y a Jerusalén vendrán los hijos de Ismael en un futuro no muy lejano, como también lo anuncia el profeta Isaías, Isaías 67. Todos los rebaños de Cedar, segundo hijo de Ismael, serán reunidos para ti en Jerusalén. Los carneros de Nebio, el primogénito de Ismael, estarán a tu servicio. Subirán como ofrenda agradable sobre mi altar, y yo glorificaré la casa de mi gloria. Isaías también vio plan de redención para Ismael. Pero necesitamos más pruebas, porque ahí no me ha dicho todavía nada. De esta manera se cumplirá el propósito del nombre de Ismael en sus descendientes. El poderoso los escuchará y les hará un gran pueblo. Traerá mucha bendición material y espiritual a toda la tierra. En conclusión, todo ser humano debe aceptar que no existe ninguna parcialidad para con el Eterno. Romanos 2:11. Él escogió a Israel y sus miembros, no para ser un reposatorio de sus bendiciones, sino para ser un vehículo a través del cual bendecirá a todas las naciones del mundo, incluyendo a los árabes. Pero el requisito fundamental para recibir las bendiciones de Yahweh, ya sea para los judíos árabes o para el pueblo de Israel, así como para todas las naciones del mundo, es aceptar el regalo que es Yeshua HaMashiach como el Hijo único de Yahweh. Y al recibirlo como Mesías y dueño, con ese mensaje en su mano y el alma, el apóstol Pablo escribió, al considerar la gracia de Yahweh hacia sus hermanos israelitas. Romanos 11:33. Oh profundidad de la riqueza, la sabiduría, de la ciencia de Yahweh, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Y vamos a analizar textos que nos ayudarán a aclarar mejor el tema de salvación para Ismael, según Génesis 16, 7. Y la halló el ángel de Yahweh junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur, y le dijo a Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyo delante de Sara mi señora. Ojo con lo que viene. Y le dijo el ángel de Yahweh, vuelve ante tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Ponte a la misericordia
Ismael, sobre la mano de Israel. Ponte sumisa, Ismael, sobre la mano de Israel. Le dijo también el ángel, lo vuelvo y lo repito, la cogieron. Ponte Israel sumisa sobre la mano de Israel. Vean, ya lo cogieron. Bueno, es que me olvidé otra vez. Bueno. Dice que su misericordia para Ismael, dijo también el ángel de Yahweh, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Yahweh, he aquí que has concebido y darás un hijo y llamarás su nombre Ismael. ¿Qué significa Ismael? Yahweh escuchará. Yahweh lo escuchará. Bueno, porque Yahweh ha oído tu aflicción y él será fiel y su mano será contra todos y la mano de todos contra él. Y delante de él y sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de Yahweh con que hablaba, tú eres el Yahweh que ve. Porque le dijo, ¿no he visto también al que me ve? Por lo cual llamó el pozo del viviente, que me ve, que me salvó. Y he aquí que está entre Cades y Beret. Y vemos el tiempo después que los descendientes de Ismael y los hijos de Cetura eran nómadas mercaderes. Libro de Génesis 37-28. Ojo con lo que viene. Ojo y atención con cada punto. Porque aquí está la clave de todo esto para entender lo que va a pasar. Entonces, cuando se acercaron los ismaelitas, que eran mercaderes madianitas, los hermanos de José los sacaron de la cisterna. ¿Se acuerda que a José lo quisieron vender porque él dijo a los hermanos que se iban a postrar como todos, como un trigo recogido? Y el padre le había hecho una túnica de colores muy linda y todos se llenaron de envidia y de celos. ¿Cómo así que él con una túnica de colores y nosotros nada? Y se llenaron de todo ese tipo de envidia al punto que Rubén y Judá pues quisieron como hacer cosas de atentar contra él, pero dijeron no, mejor no lo matemos, y lo metieron en una cisterna por causa de la envidia con el que iba a traer la bendición y redención para los árabes también. Entonces, cuando se acercaron los ismaelitas, que eran mercaderes madianitas, los hermanos de José lo sacaron de la cisterna y se lo vendieron por 20 monedas de plata, y los mercaderes lo llevaron a Egipto. Llevaron a Egipto era un plan de Yahweh no solamente para salvación del pueblo de Israel, sino también para salvación de Egipto, y ya lo vamos a ver. Dice que la historia de José el soñador, ¿se acuerdan que le decían el soñador? Pero la palabra es Yahweh añadirá. Y vamos a preguntar, ¿Yahweh qué quería añadir? Sí, que solamente quería añadir a Efraín o a Manasés. Vamos a ver a quién más iba a añadir con todo esto. Dice que José era uno de los 2 hijos de Jacob, y según la Biblia el favorito de su padre. Cuando José tenía 17 años de edad, su padre le regaló una túnica de colores. Los hermanos ya estaban resentidos con él debido a que José le contaba a su padre las cosas malas que ellos hacían. No era que fuera chismoso, era celoso. A que le contaba a sus padres las cosas malas que ellos hacían. La túnica vino a aumentar el rencor en ellos. Dese cuenta el rencor de los mismos israelitas hacia los mismos israelitas. El rencor de los israelitas hacia los mismos israelitas. Como si fuera poco, José tenía un don especial. Yahweh le revelaba a través de los sueños cosas futuras que sucederían. Los sueños proféticos de José. Y encontramos en la Biblia sobre en el libro de Génesis capítulo 30, 22, 24, 30, 22, 24, capítulo 37 y capítulo 39 al 50, muchas historias de José. En su juventud, José tuvo 2 sueños relacionados con él y con su familia, y decidió contarse en el primer sueño. Él se vio en el campo junto con sus hermanos atando gavillas, conjunto de ramas. De repente su gavilla se levantó muy recta, mientras que las gavillas de sus hermanos se inclinaban frente a él y la suya, y eso a ellos los llenó de celos, porque decían, ¿cómo así que el más pequeño viene a decirnos que nosotros los más grandes nos tenemos que doblegar? Pero ellos no entendían que era un plan profético hasta nuestros días, y todavía falta, hasta que venga el Mesías. En el segundo sueño, José vio el sol, la luna y 11 estrellas, que representan a su padre y sus hermanos, inclinándose ante él. Como es de esperar, ninguno de los 2 sueños le sentó bien a sus hermanos. El enojo y la envidia crecieron en sus almas, así que comenzaron a tramar la forma de deshacerse de José. Yahweh añadirá. Su padre, sin embargo, reflexionaba sobre esos sueños. La realidad es que ambos sueños venían de Yahweh y hablaban de algo que llegó a cumplirse con el pasar de los años. Luego de soportar muchas pesares e injusticias, José llegó a ser alguien muy importante y toda su familia tuvo que inclinarse a él. Dice que José, el soñador, o Yahweh añadirá, fue vendido como esclavo.
En una ocasión los hermanos de José estaban en otro lugar apacentando las ovejas de Jacob. El papá envió a José a ver si sus hermanos y el rebaño estaban bien. Cuando sus hermanos vieron a José el soñador, cómo le llamaba de lejos vestido con su túnica de colores, comenzaron a tramar un plan y querían deshacerse de él. Génesis 37, del 12 al 36. La idea original era bastante macabra, lo cual nos revela la condición del alma de algunos de sus hermanos. Se dijeron unos a otros: ahí viene el soñador, ahora sí que le llegó la hora, vamos a matarlo y a echarlo en una de estas cisternas y diremos que le devoró un animal salvaje y a ver qué terminan sus sueños. Génesis 17, 19, 20. Sin embargo, Rubén, el hermano mayor, se opuso a que le hicieran daño. Recuerden que Rubén era el primogénito. A José, él propuso que lo arrojaran en la cisterna y lo dejaran allí. Y en realidad su plan era venir luego a rescatar a su hermano y llevarlo de vuelta a casa con vida. Era el plan de ellos, como en pocas palabras, para tratar al hermano para que no siguiera hablando bobadas para ellos. Pero eran planes proféticos de Yahweh. Pero el plan tuvo un giro inesperado. Cuando los otros hermanos vieron una caravana de mercaderes marianitas, los descendientes de Cetura, que se dirigía a Egipto, Judá, uno de los hermanos sugirió no matar a José, sino venderlo, y así lo hicieron. Así fue como José se encontró vendido como esclavo y camino a Egipto, a la edad casi de 15 añitos, era un jovencito. Los hermanos tomaron la túnica de colores de José y la empaparon con sangre del cabrito. Al llegar a casa le hicieron creer a su papá Jacob que José había muerto devorado por un animal salvaje. Por su parte, los madianitas al llegar a Egipto vendieron a José por segunda vez. Allí lo compró el funcionario faraón y capitán de la guardia llamado Potifar. José comenzó a trabajar para él y todo lo que hacía le salía bien, algo que no pasó desapercibido. Por esta razón, Potifar decidió nombrar a José mayordomo de su casa y administrador de sus bienes. Por esta causa, José, el Señor, bendijo la casa del egipcio Potifar. A partir de ese momento en que puso a José a cargo de su casa y de todos sus bienes, la bendición de Yahweh se extendió sobre todo lo que tenía el egipcio, tanto que en la casa como en el campo. Génesis 39, 5. Dice que la casa prosperaba y todos estaban contentos con él. O sea, Egipto estaba viviendo uno de los mejores tiempos a través de un descendiente de Jacob. Pero ya sabemos que a través de un descendiente del pueblo de Israel. O sea, a donde iba Israel, bendecían los lugares. Y dentro de ese plan profético de bendecir a Egipto para ese tiempo, era también traer un recordatorio que al final de los tiempos, Efraín va a ser un instrumento para bendecir a Egipto y a todos los descendientes árabes. Pero necesitamos más pruebas, todavía falta. Lo único que Potifar no compartía con José era obviamente su mujer. Por desgracia, la mujer de Potifar se antojó con seducir a José y allí comenzaron los problemas. José no cedía al acoso y ella lo resentía. Un día, cuando todos lo trabajaban en la casa, estaban en otro lugar, la mujer aprovechó para acercarse a José y agarrando en la ropa, y él salió corriendo porque tenía temor de Yahweh y porque no quería causar pesar a Potifar. Al salir corriendo, dejó su manto en las manos de la mujer. Y ella, despechada, decidió contar la historia de su manera y llamó a los sirvientes de la casa gritando. Les enseñó el manto de José diciendo que él había intentado aprovecharse de ella. Cuando el marido llegó, ella le contó la misma historia y él, enfurecido, mandó a echarle a José en la cárcel donde estaban los presos del rey. O sea, para colmo, lo venden los hermanos y fuera de eso, le pasa este proceso en Egipto, pero ahí había un plan profético para el futuro, porque José era un hombre de Yahweh y tenía que cumplirse un propósito. ¿Cuál? Añadir algo que hacía falta, que no estaba completo todavía. No eran simplemente los hermanos, había algo que también se tenía que añadir durante el proceso que él había estado o que iba a estar en Egipto. A pesar de que después de la muerte de él el pueblo fue oprimido, había algo que Yahweh tenía que añadir, que estaba pendiente en la profecía de las Escrituras. Dice que la Biblia dice en Génesis 39, verso 20, conciso B y 21, que aún en la cárcel del Señor estaba con él y no lo dejó de mostrarle su amor. José se ganó con facilidad la confianza del guardia de la cárcel, y esto lo puso como encargado de todos los prisioneros y de todo lo que se hacía allí. Como el Señor estaba con José, hacía prosperar todo lo que él hacía. El guardia de la cárcel no se preocupaba de nada de lo que dejaba en sus manos. Génesis 39, 23. Una vez más, tal como había sucedido con Potifar, José vio cómo Yahweh le daba gracia ante los ojos de las personas encargadas. Luego de un tiempo, Faraón se enojó con dos de sus funcionarios, el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos. Los envió a la prisión, a la misma cárcel donde estaba José, y una noche tanto el copero como el panadero tuvieron un sueño, y por la mañana José les contó
y notó algo inquieto y les preguntó qué les pasaba. Ellos le confesaron que había tenido 2 sueños, que no encontraban a nadie que pudiera decirle el significado de esto. José les contó o les contestó llenos de confianza en Yahweh. ¿Acaso no es Yahweh quien da la interpretación? Preguntó José. ¿Por qué no me cuentan lo que soñaron? Génesis 48, conciso B. Y dice que el sueño del jefe de los coperos, el primero en relatar su sueño fue el jefe de los coperos, y él vio en su sueño una vid con 3 ramas que comenzó a florecer y produjo uvas. Se vio a sí mismo sosteniendo la copa del faraón y exprimiendo uvas antes de entregar la copa a su jefe. José le dijo que el sueño significaba que en 3 días el copero sería indultado y volvería a su trabajo anterior como copero del faraón. Y José aprovechó para pedirle al jefe de los coperos que cuando regresara a su trabajo se acordara de él. Dese cuenta que en medio de su aflicción Yahweh lo utilizaba las profecías de él también para beneficio propio, para más adelante recibir un bienestar. Dice que su deseo era que intercediera por él ante Faraón. Quizás así el Faraón mostraría misericordia al darse cuenta que había sido injusto con José y le permitiera salir de la cárcel. Dice que el sueño del jefe de los panaderos, cuando el jefe de los panaderos vio la interpretación, para el copero era positiva, se llenó de valor y le contó su sueño a José. En el sueño él se había visto con 3 canastas de pan sobre la cabeza. En la canasta de arriba había un gran surtido de repostería, pero las aves venían y se comían lo que había en las canastas. José le dijo: en 3 días Faraón le mandará a decapitar colgándole un árbol. Las aves vendrían y devorarían el cuerpo. Al cabo de 3 días sucedió tal y cual como José lo había dicho. Dice que el jefe de los coperos volvió a su trabajo, pero ahorcaron al jefe de los panaderos. Los sueños del Faraón. Pasaron 2 años y José ya tenía 30 años y permanecía preso. Una noche el Faraón tuvo 2 sueños. En el primero él se encontraba al pie junto del río Nido. De pronto vio 7 vacas gordas y hermosas que salieron del río, y se pusieron a pastar. Detrás de ellas salieron otras 7 vacas que eran muy flacas y feas. Estas se comieron a las primeras, pero aún así ni engordaron ni se vieron más fuertes. En el segundo sueño el Faraón vio las 7 espigas de trigo grandes y hermosas que salían de un tallo. 3 de ellas brotaron 7 espigas muy delgadas quemadas, al igual que había visto en el sueño de las vacas. De las 7 espigas delgadas se comieron a las más grandes, pero permanecieron igual que las delgadas y quemadas. El Faraón se levantó preocupado y envió llamar a todos los magos sabios de Egipto, pero ninguno logró interpretar sus sueños. Algo muy parecido a lo que le pasó a Daniel. Fue en ese momento que el copero del rey se acordó de José. Le contó al Faraón cómo José había interpretado correctamente su sueño. Y el panadero, 2 años atrás, el Faraón mandó a llamar a José y fueron a buscarlo a la cárcel. Entonces miramos que José interpreta los sueños de Faraón. José se afeitó, se arregló bien y se presentó ante el Faraón. Este le comentó que había enterado de que José interpretaba sueños. Una vez más, tal como había hecho frente al copero y al panadero, José le dio la gloria a Yahweh. Recuerden que José se representa, Yahweh añadirá. No soy yo quien puede hacerlo, respondió José, sino es Yahweh quien le dará al Faraón una respuesta favorable, siempre poniendo a Yahweh en primer lugar a pesar de que estaba en cautividad y estaba en cautiverio. Esa es la tarea del pueblo de Israel en el cautiverio, siempre darle la gloria a Yahweh. Dice que el Faraón le contó sus sueños y a José y se los interpretó. José dijo que los sueños significaban lo mismo y que el hecho de que soñara 2 veces mostraba que Yahweh estaba decidido a realizar lo que anunciaba. Vendrían 7 años de mucha abundancia a Egipto, pero esto le seguirían 7 años de escasez y hambre. Serían de tal magnitud que la gente ni siquiera se acordaría de toda la abundancia que habían disfrutado en los años anteriores. Y José tuvo la valentía de aconsejar al Faraón. Le dijo que debía encontrar una persona sabia y competente que se encargara de administrar bien las riquezas de Egipto. El propósito sería usar sabiamente los recursos disponibles y acumular suficiente para los años de escasez que vendrían. Y José dio consejos muy sabios al Faraón y este contestó: ¿podremos encontrar una persona así en quien repose el espíritu de Yahweh? Luego dijo a José: puesto que Yahweh te ha revelado todo esto, no hay más competente y sabio que tú. Quedarás a cargo de mi palacio y todo mi pueblo cumplirá tus órdenes. Solo yo tendré más autoridad que tú, porque yo soy el rey. Génesis 41, 39, 40. O sea, él estaba por debajo del estatus del rey, pero de resto no había quien más gobernara sobre José en ese momento. Entonces, ¿qué significa? Que José tomó una posición muy alta en Egipto. José como gobernador de Egipto. Fue así como José pasó de estar en la cárcel y justamente a ser el gobernador de Egipto. El Faraón le dio un nuevo nombre
a José, Safenat Panea, y le dio una esposa, una mujer llamada Absenat, hija de un sacerdote. No se nos olvide esta mujer, Absenat. No la pasemos por alto, Absenat. Hija de un sacerdote. Era una egipcia, no se nos olvide. Era una egipcia. José comenzó a trabajar diligentemente para el faraón durante los 7 años de abundancia, logró acumular alimento más que suficiente para todos. La escasez comenzó y no solo afectó a Egipto, sino que se extendió por todas las naciones, pero el pueblo de Egipto estaba preparado por la sabiduría de José. Poco a poco empezó a llegar gente de todo el mundo a Egipto, con el propósito de comprar alimentos. 10 de los hermanos de José estaban entre los que llegaron desde otros países y regiones del mundo en busca de alimento hasta Egipto. Al final de ellos, si se postraron ante José pidiendo su favor y comida, tal y como José había soñado cuando tenía solo 17 años. En otras versiones dice que cuando tenía 15. O sea, empezó ya a cumplirse una profecía. La primera profecía era que los hermanos se tendrían que postrar. Esa era la primera profecía. Y en medio de esa primera profecía que les dio a ellos, tenía que cumplirse otra profecía en medio de Egipto. Porque José no tenía que caer a Egipto solamente porque sí o porque Dios tenía que tratar al pueblo de Israel por 200 años o 210. No, ahorita vamos a ver por qué los hermanos tenían que llegar allá, por qué tenían que inclinarse, porque el padre llevó a José a Egipto, no lo pudo haber llevado a Canaán o a otro lugar, no sé, alguna tierra por ahí cercana, pero ¿por qué lo envió a Egipto? Dice que José reconoció a sus hermanos, pero no dijo nada, y ellos no se dieron cuenta que era José. Él les hizo algunas preguntas para conseguir más información sobre su padre y sobre Benjamín. El hermano menor, José, también intentaba entender el estado del alma de sus hermanos. Primero los acusó de ser espías. Ellos se defendieron, pero él le dijo que no les creía y los metió en la cárcel por 3 días. O sea, prueben de lo poquito que yo probé. Y al tercer día les dijo: yo soy un hombre temeroso de Yahweh, hagan lo siguiente y salvarán su vida. Si en verdad son honrados, quédense en uno de ustedes bajo custodia, y vayan los demás y lleven alimento para calmar el hambre de sus familias, pero tráiganme a su hermano menor, y pruébenme que dicen la verdad, y así no morirán. Ellos aceptaron la propuesta, pero se decían unos a otros: sin duda estamos sufriendo las consecuencias de lo que hicimos con nuestro hermano. Aunque vimos su angustia cuando nos suplicaba que lo tuviéramos compasión, no le hicimos caso, por eso ahora nos vemos en aprietos. Génesis 42, 18, 21. Dice que José ordenó que les devolvieran el dinero sin que ellos lo supieran, y en el camino de regreso a casa ellos se dieron cuenta de que aún tenían el dinero. Se asustaron y pensaron que era una trampa para volver a apresarlo. Sin embargo, no fue así, y consiguieron llegar a su casa todos menos Simeón, que se había quedado en Egipto bajo custodia. Jacob, el papá, no quería que sus hijos regresaran a Egipto, menos aún que se llevaran a Benjamín. Con ellos el tiempo pasó, pero llegó el momento en que necesitaba más comida y debían regresar. Judá se responsabilizó por la seguridad de Benjamín y emprendieron el viaje, e iban cargados de regalos y productos de la región. También llevaban el doble del dinero por insistencia del padre, que esperaba proteger a sus hijos de más contratiempos. Aquí viene la reunión familiar. José, al verlos, pidió que los llevaran a su casa y prepararan una gran cena. Ellos se asustaron, pero el mayordomo de José les dijo que estaba todo bien. Simeón, el hermano que había permanecido en Egipto, se reunió con ellos, y al mediodía José se reunió con ellos para comer. Preguntó cómo estaba el papá, y al ver Benjamín se emocionó, se escondió para llorar, y luego se reunió con sus hermanos para comer y beber juntos. Estamos viendo a José como gobernador en medio de un territorio gentil, en medio de un territorio pagano, donde están habitando en ese momento las tribus de Israel, porque venía un proceso también para Israel. ¿Cuál era? Que conocieran al verdadero Yahweh de Israel en medio de un país extranjero. Luego José le ordenó a su mayordomo que al colocar los alimentos en sus bolsos escondiera su copa de plata entre las cosas de Benjamín. Recuerden que las copas de plata representan la justicia. Cosas de Benjamín. El mayordomo lo hizo poco después de ellos salir en su viaje. Regresó a Canaán. El mayordomo los persiguió y le preguntó: ¿por qué le han pagado mal por bien? ¿Por qué han robado la copa que usa mi señor para beber y para adivinar? Génesis 44, 4, 5. Recuerden que ellos utilizaron mentiras, pues José utilizó ciertas triquiñuelas también para, de cierta manera, hacer con ellos, no hacerlos en son de tortura, pero sí para hacer un proceso en la vida de ellos, doblegando lo que había en el alma de ellos.
Ellos lo negaron, pero obviamente le encontró la copa en la bolsa de Benjamín. Ellos se atemorizaron, pues no podían permitir que apresaran a Benjamín. Sería un golpe más para su padre, para Jacob su padre. José, al verlos tan exaltados, no pudo más y le reveló que él era José, el hermano que había sido vendido a los madianitas, a la tercera esposa o la tercera mujer de Abraham. Yo soy José, el hermano de ustedes, a quien vendieron a Egipto, pero ahora por favor no se aflijan más ni se aprovechen el haberme vendido, pues en realidad fue Yahweh quien me mandó delante de ustedes. En realidad fue Yahweh quien me mandó delante de ustedes para salvar su vida. O sea, dense cuenta que cuando miramos como este tipo de novela o este relato que parecía una novela triste, ay no, la venganza, no, aquí era con un propósito de Yahweh, que a veces las cosas que Yahweh hace no parecen buenas, pero al final traen un propósito de bendición. Entonces den cuenta que este propósito era para salvación, no solamente para las tribus, sino también traer salvación para los territorios de Egipto para ese tiempo. Acuérdense que durante el tiempo que él estuvo como gobernante, él exaltó el nombre de Yahweh en Egipto. Él decía que el que elogiaba al Yahweh de Israel, el poderoso de Israel, etc. Durante el tiempo del gobierno de Potifar, aún Potifar escuchaba el Elohim del Israel. Durante la vida de José, él les comunicó su plan. Ellos buscarían al papá y vendrían a vivir en la región de Gosén, en Egipto. Todavía quedaba varios años de hambre, pero en Egipto no les faltaría nada. Así lo hicieron, buscaron a Jacob y él volvió a ver a sus hijos. José, después de tantos años antes de la muerte de Jacob, hay una bendición. Acuérdense que Jacob ya no es Jacob solamente, él ya es Israel y ya venía de un proceso tremendo. No se les olvide que ya venía de un proceso, durante un proceso de 21 años, 20 años, donde tuvo que trabajar 7 por una y 7 por la otra, y después los 6 años para hacer bendición, peleó con el ángel de Yahweh. Bueno, estamos viendo un hombre que ya venía consumido por los años, un anciano. Ya vemos un anciano que el padre permite que él tenía que caer a Egipto también. Y ya vamos a ver por qué él tenía también que caer a Egipto. Porque si Jacob, Israel no llega a Egipto, no podemos ver la redención final para Ismael. Si Jacob no llega a Egipto, no hubiera habido redención para el pueblo de Ismael. Sin embargo, Jacob pidió que al morir no lo enterraran en Egipto. Claro que no, tenía que morir en la tierra de la promesa, sino junto a sus antepasados en Canaán, que la postre se llamaría Israel. Cuando llegó el momento, José y sus hermanos honraron su petición y llevaron su cuerpo a Canaán, al lugar que les había indicado. Génesis 50, 12, 13. Las escrituras no nos dicen mucho sobre Atsená. Aquí ya vamos a empezar a buscar una recta final de esto. Ya contamos la historia de José. José añadirá, José como gobernante, José como un poderoso, José como proveedor, José como profeta, José como instrumento de Yahweh durante todos esos años, no solamente para traer bendición a Egipto, sino también para preparar un lugar para el pueblo de Israel cuando cayeran a ese lugar. Ahora nos vamos a sentar en una persona muy importante. Las escrituras no nos dicen mucho sobre Atsená, que viene en hebreo, que se traduce como aquel adorador. Atsená se traduce como aquel adorador, de Net. Sin embargo, se dice que es una modificación que se realizó al nombre femenino egipcio Netznit, pero sus significados no varían, pues hacen alusión a su pertenencia hacia la figura de una deidad. La esposa de José, el hijo de Jacob, de hecho, esto es todo lo que sabemos de ella. Génesis 41-45. Faraón le dio a José, el nombre es Zafanea, y le dio a Atsená, hija de Potífera, sacerdote de On, para ser su mujer. Y José anduvo por toda la tierra de Egipto. El recibir José esta mujer era un plan de Yahweh también. Nada se había salido de las manos, y no era que José fuera un idólatra ni cosa parecida. El mismo padre permitió que esta mujer fuera esposa de José en un territorio gentil o en un territorio extranjero. Cae la familia de José, caen las tribus a Egipto. Listo. José se casa con una mujer llamada Atsená, una mujer egipcia, hija de un sacerdote. José es nombrado gobernador, pero sabemos que espiritualmente Yahweh dice, Yahweh añadirá. Entonces ya vemos todos reunidos en el territorio de Egipto, ¿cierto? Todos están reunidos ahí.
Dice que para ser mujer y José anduvo por toda la tierra de Egipto. Más tarde nos enteramos de que ella da a luz a Efraín y a Manasés, una mujer pagana, una mujer egipcia, hija de un sacerdote. No me suena, pero Yahweh lo quiso así, porque ese era el pensamiento de Yahweh mirando al futuro de la redención final. Más tarde nos enteramos de que ella dio luz a Efraín y a Manasés, pero no aprendemos mucho sobre su carácter, su educación o realmente nada. Incluso se vuelve un poco turbio cuando miras las dos escuelas rabínicas diferentes de pensamiento sobre ella. Entonces, ¿por qué necesitamos saber de Atsenar? Hay múltiples razones por las que podemos aprender de esta mujer de alto rango y por la que puede dar esperanza a los de José en nuestras vidas. Los que esperan 30 años por una esposa como esta, entonces profundicemos en quién es Atsenar. ¿Qué dice el folclore judío sobre ella? ¿Y por qué debemos conocer su historia? Los sacerdotes de On adoraban al dios Sol Ra, por lo cual al casarse con una israelita, Atsenar escapa de las prácticas paganas de los egipcios. Debido a que José es un nombre de Yahweh tan fuerte, tenemos razones para creer que tuvo una gran influencia para llevarla a aprender más acerca de Yahweh. Ella da luz a dos hijos que terminan convirtiéndose en jefes de las tribus de Israel. Ahora quiero hacer una pausa y echar un vistazo a lo que significan los nombres de sus hijos. Efraín, porque Yahweh me ha hecho fructificar en la tierra de mi aflicción. ¿En dónde? En Egipto. Y en el 41:52, Manasés, Yahweh me hizo olvidar toda mi angustia y toda la casa de mi padre. Génesis 41:51. Como se menciona antes, hay dos escuelas de pensamiento sobre los orígenes de Atsenar. Primero, ella proviene de la tierra de Egipto. Ella es completamente egipcia y ha pasado toda su vida aprendiendo las formas de su religión egipcia. O sea, ella siempre fue adoctrinada en la casa y en la cultura egipcia. Luego se convierte a la religión de José y sigue caminando los caminos de Yahweh. Después de casarse con José, mostrando que Yahweh tiene un plan para los gentiles, vemos esto en otras figuras como Séfora, Ruth y Rabat, todas las cuales juegan un papel importante en la narrativa general del Antiguo Testamento, que se desarrolla más adelante en el Nuevo Testamento. También deberíamos saber de Atsenar porque habría sido considerada ajena a los israelitas. Esto significa que Yahweh tenía un plan para los gentiles desde el principio. Aunque él llama a los israelitas su pueblo en el Antiguo Testamento, no tiene a los gentiles en la estaca para siempre. Le pide que jueguen una parte en su plan, incluso antes de que Yeshua entre en la escena. Génesis 49:10. Dice que Israel ya era muy viejo. Estamos hablando ya de la historia final. Ya Israel ya estaba muy viejo, Jacob estaba muy viejo, todos estaban asentados en Egipto. Todos estaban en Egipto. En este tiempo presente, Egipto representa el sistema del mundo. Siempre se ha hablado de eso en cuanto a lo espiritual. En nuestro segundo éxodo, que estamos saliendo también, están todos los países árabes. En nuestro segundo éxodo, estamos en la misma condición que en el primer tiempo de Egipto. En nuestro segundo éxodo estamos esperando cuando Ismael y cuando las 22 confederaciones árabes toman una decisión para convertirse en el Mesías de Israel. Eso estamos esperando en este segundo éxodo, tal como lo estamos viendo ahorita en este texto que voy a pronunciar, antes de que se cumpliera el primer éxodo en Israel. Israel era ya muy viejo y le faltaba la vista, no podía ver muy bien, así que José le acercó los niños a su padre, y él los besó y abrazó. Luego le dijo a José: ya no esperaba volver a verte, sin embargo Yahweh me ha dejado ver también a tus hijos. Está hablando Israel. Quiero ver a tus hijos. José quitó a los niños de las rodillas de su padre y se inclinó hasta tocar el suelo con el frente. Luego tomó a los dos. Efraín, ya sabemos qué significa, con la mano derecha, y a Manasés con la mano izquierda, y los acercó a su padre. Así que Efraín quedó a la izquierda de Israel y Manasés a su derecha. Pero al extender Israel sus manos, las cruzó y puso la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y la mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, aunque él era el mayor. Entonces bendijo a José de esta manera: que el Elohim a quien obedecieron Abraham y Isaac, mis padres, el Elohim que me ha cuidado desde que el día que nací, el ángel que me libra de todo mal, bendiga a estos muchachos, que por medio de ellos recuerde mi nombre y el nombre de mis padres Abraham y Isaac, que lleguen a tener muchos hijos y sean grandes multitudes en el mundo.
Pero a José le pareció mal que su padre pusiera la mano derecha sobre la cabeza de Efraín. Así que le tomó la mano de su padre para quitar la cabeza de Efraín y ponerla sobre la de Manasés, mientras él le decía: no, padre, así no es. Este es el mayor, pon tu mano derecha sobre la cabeza. Pero su padre no quiso hacerlo y le contestó: ya lo sé, hijo, ya lo sé. También él llegará a ser una nación muy importante. Sin embargo, su hermano menor será más importante que él, y sus descendientes llegarán a ser y a formar muchas naciones. Ese mismo día Jacob los bendijo, Israel, con estas palabras: el pueblo de Israel usará el nombre de ustedes para las bendiciones y dirán: que el Yahweh haga contigo como hizo con Efraín y Manasés. En ese momento, tanto José y su familia, su esposa, reciben la bendición patriarcal. Tanto en ese momento, José, su esposa, descendiente de Ismael, reciben la bendición patriarcal. Vamos a hacer un alto aquí. Ojo con este punto. Al estar bendiciendo Israel a los descendientes de José, por derecho, la madre de esos hijos tenía que ser bendecida también. Ismael tenía que entrar en la bendición. Por eso, ¿qué representa Ismael? ¿Qué representa Ismael? Yahweh lo escuchará. Yahweh escuchará. Ahí Yahweh escuchó. Entonces, en ese momento, cuando él impone sus manos, no solamente los hijos, no solamente José, sino la madre de esos hijos, porque es imposible que Yahweh bendiga la vida de los dos hijos. Venga, la mamá está viva. Por derecho, el vientre de esa mujer tenía que ser bendecido. En ese momento, Yahweh se reacordó de Ismael. En pocas palabras, se está acordando de un plan de redención y salvación que Efraín va a tener con Ismael. Al final de los tiempos, ¿dónde está eso? Necesito más pruebas. Isaías 19:25. Léanlo. ¿No habían analizado ese punto? Por eso a veces pasamos escritos por algo. ¿Qué dice Isaías 19:25? Porque Yahweh de los ejércitos los bendecirá diciendo: bendito el pueblo mío Egipto y el asirio, obra de mis manos, Israel mi heredad. Bueno. ¿Dónde se cumplió eso? Ahí, en el cruce de manos. Se cumple esa profecía. Entonces uno se preguntaría: ¿por dónde va a entrar Ismael? Obra de mis manos. ¿Por dónde va a entrar Ismael? Ismael va a entrar por la misma puerta a los gentiles, porque Ismael era un gentil. Ismael era un gentil. Los egipcios eran gentiles. Abraham era un gentil. Sara una gentil. La esposa de José era una gentil. José era un gentil. Y el que tenía la autoridad para bendecir todo ese clan, ¿quién era? Jacob, llamado Israel. Por eso, si Israel no cae en Egipto y no se cumple ese plan, no habría salvación para Israel futuro. ¿Sí ven? Pero eso no lo saben los árabes. Ellos no lo saben, porque ellos creen que la salvación es a través de Mahoma y la Meca para el final de los tiempos. Por eso Yeshua, desde un principio en Génesis, empezó a ver el plan de salvación, no solamente para Ismael, sino también para Esaú. Por eso dice que el pueblo de Israel usará el nombre de ustedes para las bendiciones y dirán: que Yahweh haga contigo como lo hizo con Efraín y Manasés. En ese momento, tanto José añadirá, ¿a quién añadió? A Ismael lo añadió. Añadió a Ismael, porque para Ismael en ese momento, antes de esta bendición, no había plan de salvación. Lo único que dijo Yahweh en un comienzo del texto, ¿cómo fue que le dijo a Agar? A ver, los que estamos estudiando, ¿qué dijo Agar en un principio cuando estaba huyendo en el desierto? Ponte sumisa.
bajo la mano de Sara. y Sara representa a Israel. Entonces, claro, acuérdense que Yahweh nos da profecías que uno a veces cuando tiene la mente corta no las entiende. Ah, dijo eso, pero no me dijo nada. ¿Cómo que no? Nos dijo un plan de salvación para Ismael. Ponte sumisa, ponte bajo su misericordia, porque yo voy a hacer algo con él. ¿Por qué? Porque al haberle puesto Yahweh el nombre Ismael, había un plan de salvación para Ismael, a pesar de que Ismael es violento, tiene sectas, tiene culturas, son sunitas, chiitas, tienen poder, o sea, son lo peor de lo peor. Si Efraín era lo que era, Ismael le gana. Pero él se cuenta que el plan de salvación es tanto para el asno salvaje, que es Efraín, y para tanto el asno salvaje, que es Ismael, porque ambos actúan como asnos salvajes. Ismael defiende su religión, el Islam y el Corán. Y Efraín defiende su religión, el catolicismo, el cristianismo, los testigos, adventistas, etc. Entonces cada uno de los dos está en la misma condición. En este momento, si el padre tuviera que juzgar, Efraín y Ismael están en la misma condición. Ninguno es mejor que el otro. Entonces, cuando la parábola del hijo pródigo, en la parábola del hijo pródigo no solamente entra Efraín, en la parábola del hijo pródigo entra también Ismael, porque Ismael es un hijo pródigo en este momento, él está errante. Él está errante y él necesita redención, él necesita ser redimido. Pero como ellos le metieron en la cabeza al profeta Mahoma, como el cristianismo le metieron doctrina, como el catolicismo le metieron a la Virgen María y los santos, pues cada uno anda enloquecido con sus santos y sus cosas, y sus revelaciones y sus demonios, que lo que han hecho es traer estorbo y ser adversario para el plan de Yahweh, de lo que él estableció en un principio en el libro de Génesis. Entonces, ya entendiendo esto, cuando Axená entrega a sus dos hijos, se los da a José. Vamos a ponernos en el contexto de la historia. Llega José y le dice: esposa, dame los dos hijos, porque mi padre los va a bendecir. ¿Usted qué cree que ella pensó cuando dijo mi padre los va a bendecir? ¿Qué hubo en el pensamiento de ella? No un pensamiento de celos. Yo creo que para mí también es la bendición. Para mí también es la bendición. Y Ismael dijo: también Yahweh escuchará. También Yahweh me escuchará. Porque se cuenta que Agar a la final de todo esto no tuvo la culpa, porque ella era una esclava. Agar se movió, fue bajo el impulso de Sara, su patrona, o como se le diga en ese tiempo. Entonces, dese cuenta que ahí Yahweh vio con misericordia también. Agar nunca la vio con desprecio. Y es más, Abraham tampoco la vio con desprecio. Pero Sara sí la vio con desprecio, y fue cuando Yahweh le dijo: ponla bajo tu mano y ten misericordia de ella. En pocas palabras, yo tengo un plan con ellos y tengo un plan con Ismael de redención y salvación. ¿A quién le está diciendo eso? A Israel. Entonces, cuando Yeshua va al madero también por Ismael. Por eso dice: de tal manera amó Yahweh a los descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Sí? ¿Y los descendientes de Abraham quiénes son? Bueno. Y dése cuenta que comienza con Abraham, una promesa, y remata con Jacob. En ese punto no entra Isaac, porque Isaac no podía bendecir a Ismael, porque Ismael era la contraparte en ese momento. Exacto. Entonces, ¿quién hizo la reparación? Jacob. Israel tenía que hacer la reparación de lo que había hecho su abuelo Abraham. Entonces, en ese momento que se hace el tikkun, Axená, Ismael, porque Axená representa a todo el pueblo árabe. Axená representa a todo el pueblo árabe a nivel del mundo. Pero ellos no lo entienden. Ellos creen que es Mahoma. Y no es Mahoma, es esta mujer, que cuando hacen escritos y estudios de ella la dejan por allá. Allá, la dejan por allá en el último, y resulta que ella es una cabeza principal de todo este estudio. Entonces, como ya Efraín recibió la bendición, se tiene que cumplir lo de Isaías 19:25. En ese día habrá un altar dedicado al Señor en pleno Egipto, y cerca de su frontera se levantará una piedra en honor al Señor. Servirá de señal para que recuerden al Señor Todopoderoso en el país de Egipto, para que recuerden al Señor en el país de Egipto cuando griten:
¿Sí ve que ellos siempre gritan? Pero este grito va a ser de angustia, pidiendo ayuda contra los que los oprimen. Él les enviará un libertador para que los defienda y los salve. El Señor se dará a conocer a los egipcios y ellos reconocerán al Señor, le darán culto. Entonces deje cuenta que ya no le darán culto a la Meca, ya no le darán culto allá en ese lugar de Emiratos Árabes que cogen a hacerle círculos. Ya el profeta Mahoma va a haber un olvido de él. Ya la palabra Alá va a cambiar, porque en ellos también toca purificar los labios. A ellos también hay que purificarlos, porque pues ellos no saben, ellos no, usted habla con un árabe y ellos dicen Alá es Dios. Alá es Dios y es todopoderoso, no tuvo hijos ni hijas, por eso no creemos en Jesús. Y Jesús parece ser que fue un profeta más, pero el profeta mayor y líder para nosotros es Mahoma. Esa es la doctrina de ellos. Si usted mira el Corán, está adoctrinado hacia eso, hacia el buen comportamiento y hacia las obras. Eso de cierta manera es lo que ha hecho Ismael durante todos estos años a nivel del mundo. Y es muy poderoso. Entonces cuando enseñamos hace 8 días la doble porción para Efraín, porque es que Efraín tiene la facultad de entrar a predicarle a Ismael, Judá no. Judá no tiene la facultad de predicarle. Si usted va a mirar, los judíos con árabes para nada se tratan. Pero la tarea de Efraín para el último avivamiento, cuando sea tratado Ismael, ¿en manos de quién va a quedar la predicación al final de todos los tiempos? De Efraín. Y el corazón de los árabes, ¿cómo va a estar dispuesto para escuchar a quién? A Efraín. Por eso a Efraín se le dio una doble porción. Para entenderlo en el tiempo final. En ese día habrá un altar dedicado al Señor en Egipto. Cerca de la frontera se levantará una piedra en honor, servirá de señal para que recuerden al Señor Todopoderoso en Egipto cuando griten al Señor pidiendo ayuda. Cuanto a los que los oprimen, Él se enviará un libertador para que los defienda y los salve. El Señor le dará a conocer a los egipcios y ellos reconocerán al Señor, le darán culto y ofrecerán sacrificio, ofrendas. Harán promesas al Señor y las cumplirá. El Señor irá a Egipto, pero después los sanará y ellos se volverán al Señor y Él se compadecerá de ellos y los sanará. En ese día habrá un camino amplio, desde Egipto hasta Siria, desde Ismael hasta Esaú. Los asirios podrán llegar hasta Egipto, a Esaú llegará a Ismael, y Ismael llegará a Esaú. Y los egipcios y los asirios, Ismael y Esaú, adorarán juntos al Señor. Entonces el Padre necesita reunificar esos dos descendientes. Sigue. En ese día, Israel se colocará a la par con Ismael y con Esaú, descendientes de Abraham, y serán una bendición en medio de la tierra. Y el Señor Todopoderoso los bendecirá diciendo: yo bendigo a Egipto, mi pueblo. Se está acordando de la promesa de Génesis 16, a Esaú, obra de mis manos, y a Israel, mi propia o mi propiedad. Entonces ya entendemos el plan de salvación para Ismael, para cuando usted le predique a un árabe. Porque usted no sabe, vea, usted se va, el árabe a usted le va a salir con la Meca, le va a salir con el profeta Mahoma, o le va a salir con el profeta Ali, que era el sucesor o el yerno de el profeta Mahoma. Ellos no tienen más predicación, esa es la manera que ellos predican. Y ellos predican con las buenas obras. Por eso usted va a ver que la mayoría de árabes, ellos se basan más en las obras, en darle de comer a Efraín para ganar que predicarle, porque es que un árabe no le predica. ¿Sabían ustedes? Los árabes no predican, para que vayan aprendiendo. Nosotros sí predicamos a Yeshua. Ellos no predican nada, porque pues se supone que la cabeza y el profeta de ellos es Mahoma, pero el profeta les enseñó a ellos que todo se ganaba con buenas obras. Entonces cuando un árabe se le acerca a usted, se le acerca mirando su necesidad. No tiene comida, le llevo comida. No tiene tal cosa, yo le doy. Por eso los árabes son tan amplios en cuanto a eso. Entonces vamos a notar algo, que Yahweh bendijo con bendiciones espirituales a Israel. A Israel no le dio extensiones de tierra. Ya lo vimos ahorita, 662 a 1. 20.000 kilómetros a 12 puntos y algo de millones de kilómetros. O sea, y con todo y eso el Padre le está diciendo a Ismael, con Israel, no se meta. ¿Sí? Entonces, dense cuenta que nada se sale de control. Porque la gente vive especulando, no, ahorita se levantan los 22 confederaciones y van a acabar con 8 millones de habitantes y se acabó, y la tercera guerra mundial, y hablan basura. Y así se van a terminar hablando basura. ¿Por qué? Porque el Padre ya tiene todo muy sincronizado.
ya todo está listo para el plan final de redención. Entonces, ahorita cuando vengan la Agenda 2030, desafortunadamente aún la cultura musulmana va a filtrarse ahí también. Los árabes van a entrar también ahí, en la Agenda 2030. No solamente los cristianos, los católicos y las religiones a nivel del mundo. El Islam también va a entrar ahí, porque acuérdense que la tarea es una sola religión. Y en ese momento, pues Israel, como va a andar a la par mirando desde lejos, pues la tarea de Israel es más adelante pescar, cuando venga todo el proceso. No, va a pescar las almas que van a estar en ese momento cautivas, por todo el dolor del sistema. Los ríos revueltos. Entonces, ya entendemos la profecía. Para que usted no se lo olvide, porque yo me doy cuenta que no hay predicación para Ismael. Y la estuve buscando y no encontré predicación para Ismael, y eso a mí me puso a estudiar. Dije, ¿cómo no hay predicación para Ismael? O sea, listo, pasó Ismael por este mundo y se condenaron todos, y los árabes no se salvaron, ni Esaú tampoco. O sea, solo judíos e israelitas. No tiene lógica esto. Entonces, ¿por dónde va a entrar Ismael? ¿Por qué puerta? Por la misma puerta, y ya lo acabamos de leer en Isaías. Eso, por ahí va a entrar Esaú e Ismael. Van a entrar por la línea de José. O sea, por eso era necesario que José cayera a Egipto, porque si José no cae a Egipto, no hay plan de salvación. Ahora sí podemos entender más extendido de por qué el pueblo de Israel tenía que caer en Egipto. No era solamente para procesarlos, no era solamente para enseñarles una ejá, no solamente era para vivir ese sufrimiento, para después salir y tomar la tierra de Israel como posesión, tierra que fluye leche y miel. No solamente era eso. Era un plan completo que el Padre estaba mostrando ya para el final de todos los tiempos. En Egipto, el Padre hizo el plan de salvación. Por eso los reunió a todos en Egipto. En ese momento están todos. Están todos.